Tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy. Y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Buenos días, queridos hermanos. Veo a varios que no he saludado, así que los saludo de vuelta. Qué lindo es poder tener un momento más en nuestra vida, de poder abrir la Biblia y de poder leer, ver, conocer, meditar en lo que Dios tiene en esta hora para cada uno de nosotros. Por eso vamos a orar, para que sea el Señor una vez más el que hable, no una persona, no en este caso yo, sino sea Dios el que nos hable a cada uno de nosotros, a mí en primer lugar, y que nos lleve a tomar decisiones para cada día parecernos más a Jesucristo y poder mostrar en este mundo de tinieblas su luz. Oramos. Querido Dios, querido Padre, gracias una vez más por el privilegio de abrir la Biblia, tu palabra. En este momento te pedimos para que nos hables, para que toque nuestros corazones, Señor, y para que lo que nos digas, Señor, nos haga reflexionar, pensar y tomar decisiones por ti. Señor, una vez más te pedimos que nos hables en esta mañana. Lo hacemos agradecidos y lo hacemos
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo, como Ángel decía, esta hermosa carta del apóstol Juan. La primera carta, él escribió 3 cartas aparte del Evangelio, ¿sí? Y también escribió Apocalipsis, pero estamos estudiando la primera carta, ¿sí? Primera carta de Juan. Y ya estamos, o hoy nos toca el capítulo 2, versículo. Hoy vamos a ver 3 versículos nada más, pero que le podemos sacar mucho jugo. Y vamos a ver el versículo 15, 16 y 17 del capítulo 2 de Primera de Juan. Y dice así la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué poquito versículo nos toca pensar o meditar en esta mañana, pero qué profundidad. Hoy vamos a ver, y yo le puse como título a esta meditación de esta mañana, una pregunta. Y la pregunta dice así: ¿un amor dual? ¿Un amor doble? Eso significa dualidad. ¿Un amor doble? Dice allí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántas veces los creyentes amamos al mundo? Ahora me llama la atención esta palabra mundo. Esta palabra mundo en la Biblia se usa para referirse a muchas cosas. Por ejemplo, mundo se usa en la Biblia, en Hechos capítulo 17, versículo 24, para referirse a un planeta, al universo. Dice Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí está, recién leíamos, el Dios que hizo el mundo. Ahí se está refiriendo a planeta, al universo en sí. Si leemos Romanos capítulo 1, versículo 20, nos vamos a dar cuenta que sigue hablando de esto, de un planeta físico, del universo físico. Y dice: porque todas las cosas invisibles de Él, está hablando de Jesucristo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ahora, no solamente la Biblia me habla del mundo cuando se refiere a planeta o a universo, sino también mundo. Muchas veces la Biblia, y Juan en especial, utiliza mundo para referirse a las personas, a vos y a mí. Pasaje muy conocido, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántas veces lo usamos para predicar? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué está amando ahí? ¿Al planeta? ¿Al universo? No, a las personas. A vos y a mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero también hay otros versículos más, no lo vamos a ver por amor del tiempo. Pero también el apóstol, o mejor dicho, la Biblia, cuando habla del mundo, también se refiere a otro concepto.
planeta, universo, humanidad, personas, pero también se está refiriendo al sistema mundo. ¿Qué es el sistema mundo? Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, y Él, Jesucristo nuevamente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y acá entra, miren lo que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Allí está el sistema mundo, ahí está el orden en el universo, que está regido, que está gobernado por alguien, y ese alguien es Satanás. Y dice, conforme, recién leíamos Efesios 2, 1 y 2, dice, conforme, seguimos leyendo Efesios 1 y 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que este mundo está regido, está gobernado, este sistema mundo, por Satanás, por el pecado. Pero vos y yo, como hijos de Dios, si entregamos nuestro corazón a Jesucristo, ya no tiene más el poder sobre nosotros. Ya no tenemos que ser más dominados, gobernados por este sistema mundo. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahí está la misma palabra. Siglo, ¿sí?, está refiriéndose a mundo, al Dios de este mundo. Y dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo estaba diciendo, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, Satanás nuevamente, cegó el entendimiento. Las personas andan con venda como andábamos nosotros. Por eso muchas veces cuando vamos y predicamos mucho dicen, no te quiero escuchar. No, gracias. No me interesa. Por eso la idea de orden en el universo es tomada por Pablo, aparte de Juan, y él le da un giro muy particular, especial, y empieza a hablar de este orden o de este dominio, de este sistema mundo gobernado por Satanás. Por eso, para Pablo, el mundo es un sistema ordenado y dominado por el pecado y por Satanás. Ahora, volviendo a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, acá Juan está hablando de lo mismo, o está hablando del mismo concepto que habla Pablo. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿De qué se está refiriendo? ¿No tenés que amar al planeta? No, tenemos que amar al planeta, tenemos que cuidarlo. Sino está hablando del sistema mundo. Cómo muchas veces el sistema mundo atrapa a los creyentes. Si bien no estamos ya bajo el dominio de Satanás, pero muchas veces Satanás utiliza estas cosas para que el creyente pierda de vista lo verdaderamente importante. Y tenga en su vida un amor dual, un amor doble, entre comillas. Porque ama a Dios, ama a su Señor, pero también ama al mundo. Y a las cosas de este mundo. Por eso dice allí el escritor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, acá Juan, el escritor, nos da una instrucción importante. Recién la leíamos, no améis al mundo. Es una instrucción, una orden, no tienen que amar al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Pero va a dar el por qué no tenemos que amar al mundo. Y hay 3 razones. La primera es que el mundo afecta nuestra lealtad.
Cuando nosotros amamos al mundo, nuestra lealtad es afectada. Dice allí la segunda parte del versículo 15, la parte B, después del punto seguido, dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios se aparta del creyente? ¿Que Dios se va? No. No está haciendo énfasis en Dios, en el Padre, en Dios Padre. Está haciendo énfasis en el ser humano, en la persona. Porque dice: si alguno ama al mundo, entonces está dando a entender que no ama a Dios, que no ama al Padre. ¿Se entiende? No hay un amor dual en la vida cristiana. ¿Es una cosa o es otra? Y eso se ve, hermanos. Cuando compartimos unos con otros y cada día nos conocemos más, se ve. La otra vez me habían invitado a jugar a un deporte. Fui y vi a una persona que no veía hace rato, un creyente. Y me llamó la atención algunas cosas que pasó allí. Y pensaba en esta persona y decía que cómo muchas veces el mundo lo atrapa, cómo muchas veces es atrapado el creyente por el mundo, por actitudes, por cosas que vi, por cosas que salían de su boca. Y muchas veces pasa eso en mi vida, en mi diario andar, en el trabajo. Y cómo en la vida del creyente entra el amor al mundo. Ahora, ¿cómo es afectada nuestra lealtad? Porque dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y así somos muchos creyentes. Tenemos a Dios en nuestro corazón, somos sus hijos, sí, pero ¿cómo amamos al mundo? Y cuando empezamos a amar al mundo, empezamos a alejarnos de amar a Dios. Juan nos hace ver este fuerte contraste, y él dice: o es blanco o es negro, o amás al mundo o amás a Dios. No hay grises en la vida cristiana. Pero ¿sabe una cosa? Esta idea no es nueva o no sale de Juan, sino que Juan la escuchó. Juan fue uno de los discípulos de Jesús. Él convivió 3 años con su Señor. Me imagino allí conviviendo, escuchando las palabras de Jesús, cómo Él actuaba, cómo Él vivía, las cosas que Él decía. Y en Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús dice algo. Y dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Juan, teniendo esto en mente, trae esto y dice: no podemos amar al mundo y a Dios. O amamos a uno o amamos al otro. Tarde o temprano nuestra vida va a empezar a elegir. Nosotros vamos a empezar a elegir. Y se va a ver con nuestras actitudes. El apóstol Pablo también lo enseñó a esto. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4: ninguno, Pablo hablando, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros vamos ahora y vemos a un soldado o miramos estas famosas películas norteamericanas que tanta importancia le dan a los soldados, vemos que ellos mandan a los soldados a hacer distintas cosas, y vemos que un soldado, cuando es profesional, muchas veces hasta se tiene que desligar, se tiene que olvidar de las cosas que pasan en su casa, en su familia.
¿Cuántas vemos estas películas que el soldado extraña muchas veces porque lo llevan a un lugar lejano, a veces hasta no tiene hasta contacto con su familia? Y un soldado profesional se abstrae de todo eso y solamente tiene un objetivo: cumplir la misión. Llevándolo al deporte, un futbolista profesional es un futbolista muchas veces que va a pasar por ciertas cosas y demás, pero un futbolista profesional cumple la función que tiene que cumplir, hace lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces escuchamos a los hombres, o las mujeres seguramente también, que decimos: este jugador es profesional, este no? Ahora, de todo esto sale una gran pregunta, obligatoria, que me la hacía para mí, te la quiero transmitir a vos. Y es la siguiente: ¿a quién estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo al mundo, a este sistema mundo? ¿A quién estoy amando? ¿Estoy amando a Dios o estoy amando al mundo? Es necesario escoger a quién servir. Es necesario. Recién decíamos que el creyente ya no está bajo el dominio, bajo el poder de Satanás, del pecado, pero muchas veces es gobernado porque se deja gobernar. Ahora, no solo afecta nuestra lealtad el amor al mundo, sino también afecta nuestros deseos. Versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí todo lo que hay en el mundo, recién lo leíamos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, están diseñados para satisfacer nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos. Y el deseo del corazón, el deseo del hombre, ¿qué es? Siempre se tira a la maldad. Siempre se tira a lo malo. No a lo que Dios desea, no a lo que Dios quiere. Por eso dice, no proviene de Dios. Por eso se trata de malos deseos. ¿Por qué? Porque esos deseos hacen que el creyente desobedezca a Dios. Entonces se transforma en malos deseos. Vamos a ir sin perder, Juan, porque ya volvemos, a Romanos capítulo 7. Vamos a leer de primera persona lo que vivía una persona, un gran hombre de Dios. Y miren lo que sale de su boca, lo que él llegó a decir, mirándose a él, mirando su vida. Dice Romanos capítulo 7, versículo 15, palabra del apóstol Pablo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué trabalenguas? Pablo, lo que pusiste ahí. Pablo estaba diciendo en pocas palabras, muchas veces hago cosas que no quiero. ¿Por qué? Porque hay pecado en mi vida. A ver, el Señor nos salvó, somos sus hijos, sí. El pecado no tiene dominio sobre la persona, sí. Pero muchas veces, porque cuando no le damos el control al Espíritu Santo en nuestra vida, nuestra carne, nuestros deseos van a ir en contra de Dios inevitablemente. Porque es la naturaleza del ser humano.
Y Pablo lo entendía, y Pablo lo vivía, lo experimentaba. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Y muchas veces esto nos pasa a nosotros. Por eso le tenemos que dar el control al Espíritu Santo, para que trabaje en nuestra vida. Los deseos de la carne son en contra de Dios. Los deseos de los ojos, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, ¿y qué vio? Una hermosa llanura, para ir a pastar allí, para tener su trabajo allí, para criar sus ovejas, sus cosas allí, a plantar su tienda allí. Pero ¿de dónde estaba cerca esa hermosa llanura? De las famosas ciudades Sodoma y Gomorra. Él primeramente no fue a Sodoma y Gomorra. Él fue a las cercanías, plantó su tienda allí. Pero después le empezó a gustar más. Entonces iba corriendo a la tienda, la levantaba un poquito más, seguía. Levantaba, seguía, hasta que terminó siendo un político allí en Sodoma y Gomorra. Miren cómo terminó Lot. ¿Y cómo empezó? Y vio Lot, sus ojos vieron, qué hermoso. No le dijo Dios, a ver, ayúdame, mostrame, guíame, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué es? No, y vio Lot sus ojos vieron, y vio toda la llanura del Jordán, y que toda en ella era de riego, como el huerto de Jehová. Pero Dios no tomaba decisión en su vida, la tomaba Lot. Ojos, los deseos de los ojos. Génesis capítulo 3, versículo 6. Allí está la vanagloria de la vida, no solamente porque están los deseos de los ojos, pero también la vanagloria de la vida. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne, y que era agradable a los ojos, deseo de los ojos. Y acá viene la vanagloria de la vida, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella quería ser sabia. ¿Cuántas veces nos inflamos el pecho? Ahí viene Carlos, qué gran docente. Cuando un alumno viene y dice que profe, qué bien lo que usted. Ahí viene Carlos, cómo habla, las cosas que dice. Y uno infla el pecho enseguida. Vanagloria de la vida. Y tomó su fruto. Cuando entran estas cosas en nuestra vida, enseguida desobedecemos, consecuencia, a Dios. ¿Cómo afecta nuestro deseo? ¿Cómo son afectados nuestros deseos? Juan lo entendía. Pero hay una tercera causa, una tercera razón. La primera era que afecta nuestra lealtad, el amor al mundo. La segunda era que afecta nuestro deseo, el amor al mundo. Y la tercera la encontramos en el versículo 17. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes? El amor al mundo afecta nuestro interés de lo eterno, de lo espiritual, a un interés pasajero, por lo que pasa, por lo banal. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes? El mundo que conocemos como sistema y todo lo que hay allí se olvida. Por este mundo pasaron causas políticas a lo largo de la historia. Ya dentro de poco vamos a votar nuevamente. Como ciudadanos tenemos nuestro derecho de votación. Causas políticas. Y escuchamos a los distintos partidos políticos diciendo, votame a mí, mirá, votame a mí, mirá. Causas políticas. ¿Cuántas veces nos enredamos en causas políticas? Pasajera. ¿Cuántas veces nos
nuestro interés va hacia modas religiosas. Las religiones pasan. Lo hacemos así, antes cantábamos más himnos, ahora cantamos menos himnos, antes decíamos esto, ahora sí, antes hacíamos la reunión de esta manera, ahora la hacemos de esta manera. Las cosas pasan, varían. Y muchas veces nos involucramos como creyentes en esas cosas. ¿Cuántas veces nos involucramos en distintos movimientos sociales? Hoy en día estamos en un periodo social fuerte, donde hay movimientos sociales muy fuertes. ¿Cuántas veces nos involucramos con eso? El mundo pasa y sus deseos. Lo que hoy es codiciable, mañana no lo es. Hoy quiero una casa, mañana la tuve. Bueno, ya está, acá la tengo, listo. Pienso en otra cosa, ¿qué quiero ahora? El mejor auto. Ya lo tengo, bueno, ahora quiero un avión. Las cosas codiciables van pasando. Las casas, los autos, el dinero. Son cosas que no tienen que atrapar nuestro interés. Pero el amor al mundo muchas veces es más fuerte. Por eso, pregunta inevitable es: ¿qué estoy deseando? ¿Qué atrapa mi interés? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿A dónde apuntan mis pensamientos? ¿A dónde está mi amor? ¿O en quién o a quién le entrego mi amor? ¿Al mundo o a Dios? Terminamos con este maravilloso versículo que me gusta mucho, Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que este sea nuestro deseo, cada día crucificar al mundo y amar al Padre, amar a Dios. Que te vayas con esta pregunta y que esté en la semana resonando en tu mente: ¿cómo está mi amor? ¿Tengo un amor dual? ¿Un amor doble? ¿A quién estoy amando? Que estos pequeños, o que esta pequeña porción, estos 3 versículos, nos haga pensar en esto y que nos haga tomar decisiones. Si no estoy amando a Dios, que pueda empezar a amarlo. Si estoy amando a Dios, que pueda reforzar cada día ese amor. Porque puedo decaer tranquilamente, porque mi carne me tira para otro lado. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el